Hola, buenas noches. Hoy vamos a tratar el tema sobre identidades trigonométricas. Es un tema que solicitó una de sus compañeras porque va a tener un examen y me decía que no lo acababa de entender. Entonces, iniciamos. Para entender las identidades trigonométricas, necesitamos partir de las funciones trigonométricas, recordar cada una de ellas para poder así iniciar con el tema sobre identidades trigonométricas, su demostración y hacer algunos ejercicios aquí en el pizarrón, de tal manera que ustedes puedan desarrollar algunos otros que se les dejaría de tarea. Como ya mencioné, iniciamos recordando las funciones trigonométricas. Si tenemos un triángulo rectángulo, como ya lo sabemos, es un triángulo que tiene un ángulo recto. Que uno de sus ángulos es un ángulo recto y por lo cual se le llama rectángulo. Entonces vamos a trazar primeramente un triángulo rectángulo y recordamos que en la esquina del ángulo recto se traza un cuadrado para que precisamente nos demos cuenta que es un ángulo recto. A este triángulo rectángulo le vamos a nombrar los ángulos de la siguiente manera: A, B y al ángulo recto le damos el valor de C. De esta manera podemos renombrar ahora los lados respecto a los ángulos, y una convención que se utiliza es llamar al lado opuesto del mismo modo, del mismo nombre que el ángulo, pero con minúsculas. Por lo tanto, sería A, C y B. Ahora procedemos a nombrar las funciones trigonométricas con respecto a uno de los ángulos agudos, y sería la primera: seno del ángulo A. Sabemos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto al seno A sería A minúscula sobre C. El coseno del ángulo A sería cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. La tangente, la función tangente del ángulo A sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. La cotangente del ángulo A sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, B sobre A. La secante, la función secante del ángulo A, es muy importante que sepamos de qué ángulo nos estamos refiriendo. Sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante del ángulo A sería la hipotenusa sobre cateto opuesto.
que sería de esta manera. Si ustedes observan, son 6 funciones trigonométricas. Nos estamos refiriendo al al ángulo agudo A, y por eso es que debemos describir con respecto a qué ángulo estamos trabajando. Seno de A, coseno, hasta cosecante de A. De estas 6 funciones trigonométricas, observamos lo siguiente. En primera, vean ustedes, seno de A es igual a A sobre C y cosecante de A es C sobre A. Entonces, el seno y la cosecante son inversas, ¿sí? Y lo mismo vemos que el coseno y la secante, y de la misma manera la tangente y la cotangente. A sobre C, C sobre A, B sobre C, C sobre B. O sea, son las recíprocas. Esto es muy importante que lo tengan presente, porque de hecho en las calculadoras científicas nada más vienen las primeras 3 funciones, ya que las otras las podemos sacar por su recíproco. Solo para recordar, el recíproco de un número, por ejemplo, del número 5, su recíproco, este es el número, su recíproco es 1 sobre 5. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que recordar que todo número está dividido entre la unidad. Entonces el número 5, pues lo podemos escribir así, 5 unidades. Entonces su recíproco es el inverso, o sea, 1 sobre 5. Otro ejemplo es 3/4. El número es 3/4. Su recíproco será 4/3. Otro ejemplo más. El número es A. A, pues su recíproco es 1 sobre A, porque acabamos de mencionar que todo número está dividido entre la unidad. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Por lo tanto, ahora sí ya comprendemos, el seno de A es igual a A sobre C, su recíproco, que es la cosecante, es C sobre A. Esto ya nos empieza a dar nota para que utilicemos ya sea el seno o la cosecante, por decir algo. Si la cosecante del ángulo A es igual a, vamos a suponer que C valiera 4 y A valiera 2, pues entonces la cosecante sería, como es hipotenusa sobre cateto opuesto, pues 4 sobre 2. ¿Sí? Entonces, el seno sería ¿cuánto? 2 sobre 4. Que esto simplificado es igual a 2 sobre 1. Y esto simplificado es a 1/2. Vean ustedes cómo es el recíproco. Bien, eso es algo que debemos tener presente, pero sobre todo debemos de recordar que las funciones trigonométricas son, ya lo había mencionado, cateto opuesto sobre hipotenusa. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente,
cateto adyacente. Adyacente porque está adyacente, está junto al ángulo A, opuesto porque está enfrente, ¿sí? Y el lado mayor es la hipotenusa. Bueno, lo que deben de recordar todos los alumnos, y ya no se les debe de olvidar en la secundaria, en la preparatoria, y sobre todo aquellos que vayan a alguna carrera, ya sea de tipo de ingeniería o científica, esto ya no se les debe de olvidar. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, etc. Esto como las tablas del 2, del 3, ya de memoria, y no se les debe de olvidar. ¿Por qué? Porque en base a esto se va a ir avanzando en los siguientes temas. Bien, por lo tanto, aquí ya tenemos unas identidades. ¿Cuáles son? Ya voy a borrar el concepto de número y su recíproco. Y entonces, estos ejemplos ya los borro. Y entonces ahora ya tenemos las primeras identidades, que seno del ángulo A es igual a 1 sobre, fíjense, ahora voy a abreviar el seno y la cosecante, se abrevia escribiendo solamente sen, y la cosecante CSC, cosecante. Entonces el seno es igual de 1 sobre cosecante del ángulo A, ¿sí? Y en general seno es igual a 1 sobre cosecante. ¿Por qué en general? Porque no necesariamente todos los ángulos se van a llamar A. Aquí se entiende que estamos hablando del mismo ángulo, o sea, de A, no de B. No puede ser que seno aquí sea A y cosecante de B. No, estamos hablando del mismo ángulo. Y ahora, o también viéndolo desde desde un punto de vista inverso, es cosecante es igual a 1 sobre seno. Y lo mismo con las demás funciones. Coseno, que se abrevia cos, va a ser igual a 1 sobre secante, ¿sí? O secante es igual a 1 sobre coseno. Y la tangente igual. Tangente es igual a 1 sobre cotangente, y cotangente 1 sobre tangente. Entonces aquí ya llevamos 6 identidades, ¿sí? Que salieron ¿de qué? De las funciones trigonométricas que ya conocemos. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, decíamos que la tangente es igual a A sobre B. ¿Qué pasa si de ahora escribimos tangente es igual a, vamos a escribir seno sobre coseno? El seno dijimos que era igual a ¿qué? A sobre C. A sobre C. Y el coseno, B sobre C. B sobre C. Entonces aplicamos la ley del sándwich, que así se le conoce coloquialmente. ¿Y qué decimos? Extremos por extremos, A por C, sobre medios, C por B. Y entonces
el C que está multiplicando y el C que está dividiendo se cancelan y queda A sobre B, que ya sabíamos que la tangente es A sobre B. Entonces tenemos ahí otra identidad que es tangente es igual a seno sobre coseno. Y lo mismo para la cotangente. Cotangente es igual a coseno sobre seno. A ver, vamos a ver si es lo mismo. Voy a borrar esta parte para que... Y lo voy a escribir aquí. AC sobre BC. Se cancelan las Cs y queda A sobre B, lo que habíamos dicho, ¿no? A sobre B. Es igual al tangente. Coseno, ¿a qué es igual? Ya dijimos B sobre C. Sobre seno, A sobre C. Entonces esto es igual a extremos por extremos, BC, AC. B sobre A, que es la cotangente. Aquí ya tenemos otra identidad. ¿Sí? Bien. Entonces, podemos ir subrayando nuestras identidades, que serían, además de estas que ya las conocíamos, ¿sí? Ahora tenemos estas. O sea, ya llevamos 12 y luego tenemos la de la tangente, que es seno sobre coseno, cotangente, coseno sobre seno. Bien, no las voy a borrar inicialmente, voy a borrar el triángulo, la figura del triángulo. Ustedes no deben de olvidar lo que ya señalamos. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es lo que no se debe de olvidar, ¿sí? De memoria. Voy a ver si está grabando. Sí está grabando. Bien, ahora vamos con... Borro esta parte. Y ahora vamos con otras identidades. Ya tenemos la del seno, coseno, tangente. Y vamos a ver las identidades pitagóricas. ¿Cuáles son las identidades pitagóricas? Miren, ahora ya borré el triángulo y me hace falta. Vamos a suponer que este es nuestro triángulo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Nos dice, voy a volver a escribir A, B, C, es C minúscula, A minúscula, B minúscula. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es C el cuadrado, C cuadrada, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, A cuadrada más B cuadrada. A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Muy importante y también no lo debemos de olvidar en toda la preparatoria, y ya señalé, quienes vayan a alguna carrera de ingeniería científica, pues esto ya es para siempre. Bien, el teorema de Pitágoras nos dice que C cuadrada, lo repito, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados. ¿Qué pasa si
a esta expresión algebraica la divido entre c cuadrada. Entre c cuadrada entre c cuadrada. Pues me queda c cuadrada entre c cuadrada, 1. A cuadrada entre c cuadrada, pues decíamos que el seno es igual a A sobre C. Pues entonces seno cuadrado más B cuadrada sobre C cuadrada, B cuadrada sobre C cuadrada, coseno cuadrado. ¿Sí? Y ahí tenemos una identidad más que nos dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual con 1. Lo voy a escribir el 1 de este lado por cuestiones para facilitar. Ya tenemos entonces ahora una identidad más. Una identidad más que vamos a estar utilizando mucho, pero ahora, ¿qué pasa si a partir de esta identidad, que es seno cuadrado más coseno cuadrado, ahora divido todo entre seno cuadrado? Entonces la voy a reescribir: seno cuadrado más coseno cuadrado igual con 1. Voy a dividirlo entre seno cuadrado, a ver qué pasa. Seno cuadrado igual a... entre seno cuadrado. Seno cuadrado. Seno cuadrado entre seno cuadrado es 1 más, ahora coseno entre seno, ya le habíamos dicho que es la cotangente, pero la cotangente cuadrada. Cotangente cuadrada. Y 1 sobre seno, habíamos dicho que aquí está, cosecante es igual a 1 sobre seno, pues cosecante cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una más de las identidades. Entonces vean ustedes, ya llevamos 6, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora nos falta dividir esta, que es la identidad de Pitágoras, entre coseno cuadrado. Pues queda seno cuadrado entre coseno cuadrado más coseno cuadrado entre coseno cuadrado es igual a 1 sobre coseno cuadrado. Estamos dividiendo todo entre coseno. Esto se hace 1, pero seno entre coseno es igual a la tangente cuadrada. Entonces, tangente cuadrada más 1 es igual a 1 sobre coseno. Quedamos que 1 sobre coseno es secante. Aquí está 1 sobre coseno, entonces secante cuadrada. Y ya tenemos otra identidad. ¿Sí? Vean. Por supuesto, pero esas ya no son identidades. Por supuesto, si aquí queremos sacar solamente el seno, pues tendríamos que sacarle raíz. Seno, voy a escribirlo acá arriba, seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Estoy partiendo de esta, ¿sí? Si queremos sacar solamente el seno,
pues sería seno es igual a raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado. ¿Sí? O si quiero sacar el coseno, igual. Coseno va a ser igual a raíz de 1 menos seno cuadrado. Le sacamos raíz. Ahí está. Otras identidades. Esta, que se derivan todas. Vean ustedes cuántas se derivan de la identidad pitagórica. ¿Sí? ¿Qué más? Obviamente a estos también les podemos sacar raíces. Si queremos la secante solita, pues sería la raíz de esto, o de la cosecante solita, pues sería la raíz. Y ya creo que con eso. Bien, vamos a hacer algunas demostraciones, que es lo que luego algunos de sus compañeros pues no le entienden. Pues es muy sencillo. Vamos a ver. Nada más que para ello tendré que borrar esta parte. Las voy a escribir, a reescribir estas dos para tener este espacio y podamos usar aquel espacio. Entonces aquí decimos tangente es igual a seno sobre coseno. Y la cotangente, que es la recíproca de la tangente, coseno sobre seno. ¿Sí? Entonces ahora ya podemos realizar algunos ejemplos. Borro esto, seno 1 sobre cosecante, bien, esto ya lo borro. Y ahora nos piden, como ejemplo, demuestre la siguiente identidad. Seno de x es igual a coseno de x sobre cotangente de x. Coseno de x sobre cotangente de x. Bien, nos dicen que demostremos que eso es cierto a partir de las identidades que conocemos. Para demostrar que esto es cierto, fíjense ustedes, aquí como en álgebra, ¿cuántas variables tenemos? Seno es uno, coseno es otro, cotangente. Tenemos 3 variables, se puede decir, 3 funciones. Entonces, lo primero que debemos de hacer es reducir lo más que se pueda el número de funciones. O sea, si aquí hay 3, pues tratar de reducirlas a 2. Trabajar solamente con senos, o solamente con cosenos, o solamente con cotangentes. Para ello vamos a sustituir lo que tengamos que sustituir en base a las funciones, a las identidades trigonométricas que acabamos de escribir. Por ejemplo, en este caso, otra de las cosas es de que debemos de dejar fijo el lado, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho, o sea, trabajar solamente con este lado para llegar al lado derecho, o trabajar solamente con el lado derecho para llegar al lado izquierdo. Eso es como norma, ¿sí? Para llegar a la igualdad, a la identidad. O sea, llegar a una identidad es de que seno de x es igual a seno de x, ¿sí? Eso es una identidad, eso es demostrar que estamos llegando a lo que se nos pide, a la identidad. Algo es idéntico solamente pues a sí mismo, ¿sí? Entonces vamos a dejar fijo esto y vamos a trabajar con coseno y sobre cotangente.
Coseno ya sabemos que lo podemos escribir coseno de x sobre 1, porque todo, ya mencioné que todo número, toda función está dividida entre 1, todo, ¿sí? Y ahora la cotangente, vemos que, a ver cuál podemos utilizar, vean esta, coseno sobre seno. En lugar de escribir cotangente, escribimos coseno de x sobre seno de x. Y aplicamos la ley del sándwich, que es extremos por extremos, y nos queda en el numerador y medios por medios en el denominador. Coseno por seno va a ser igual a coseno de x, seno de x. 1 por coseno, pues coseno de x. Coseno de x entre coseno de x se cancelan. Nos queda seno de x es igual a seno de x. Ahí está la demostración, ahí está la identidad. Estamos diciendo que seno es idéntico a seno. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, demuestra la siguiente identidad. Seno de beta más coseno de beta por cotangente de beta más coseno de beta por cotangente de beta es igual a cosecante de beta. Nos dicen, a ver, demuestra que eso es una identidad. Bueno, pues lo que les había mencionado, lo que podemos hacer ahí es dejar fijo ahora el lado derecho, porque del lado izquierdo, del signo de la igualdad, pues hay más términos. Y vean, son 1, 2, 3, 4 variables, entonces hay que reducirlas lo más posible a 2 para que podamos trabajar mejor. En este caso, dejamos el seno de beta más coseno de beta. ¿Y cotangente a qué es igual? Cotangente es igual a cosecante sobre seno. Coseno sobre seno. Entonces, en lugar de cotangente, escribimos coseno sobre seno. Y ahora, coseno por coseno es coseno cuadrado. Entonces, seno de beta más coseno cuadrado de beta, pero sobre seno. ¿Sí? ¿A qué es igual esto? Bueno, pues tenemos que hacer la suma de estas dos fracciones. Le colocamos el 1 para poder saber, para poder hacer la operación. Ya sabemos que debemos llegar a que es cosecante de beta. Entonces, seno de beta más coseno cuadrado de beta, ¿a qué es igual? Bueno,